Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy nos preparamos para sumergirnos en las profundidades de una historia que ha sabido agitar las aguas en el mundo del espectáculo. Un relato que teje intriga y sorpresa en torno a dos nombres que resuenan con una potencia arrolladora en el firmamento del entretenimiento, Khan y Demet. Y lo que hace que esta narrativa sea tan cautivadora es un giro inesperado, una revelación que aparentemente ha sido desvelada por el gerente de un hotel, alguien que por su posición ha sido testigo privilegiado de ciertos momentos. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría, de manera significativa, reconfigurar nuestra percepción sobre la dinámica de esta popular pareja, o al menos, añadirle nuevas y fascinantes capas. Si aún no han formado parte de nuestra vibrante comunidad, les invito encarecidamente, con la calidez que caracteriza a nuestro canal, a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven ahí abajo y activen esa campanita que asegura que jamás se perderán una de nuestras historias. Sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Imaginemos por un instante la escena que se despliega. Nos encontramos en el seno de un hotel de lujo, de esos establecimientos que trascienden la mera hospitalidad para convertirse en templos de confort y discreción. Un lugar donde cada detalle, desde la textura de la ropa de cama hasta la sutileza de la iluminación ambiental, está meticulosamente pensado para garantizar una experiencia de máximo bienestar. Es precisamente en este tipo de escenarios, a menudo guardianes de momentos especiales, de encuentros fugaces y de vacaciones idílicas, donde se sitúa nuestra historia. Y en este escenario de opulencia y privacidad, dos figuras públicas de renombre internacional, Khan Yaman y Demet Özdemir, dos nombres capaces de encender pasiones, generar un torrente de titulares y acaparar la atención mediática, se encontraban alojados. Durante un periodo considerable de tiempo, el aire ha estado cargado de rumores y especulaciones acerca de la naturaleza de su relación, un murmullo constante que ha sido el pan de cada día de los medios de comunicación y, por supuesto, de sus innumerables y leales fans. ¿Eran realmente pareja en el sentido más romántico de la palabra? ¿O acaso su vínculo se limitaba a una amistad excepcionalmente estrecha? Las teorías proliferaban con una velocidad asombrosa, cada una generando tantas interacciones como los likes que acumulaban las fotos en las que aparecían juntos. Pero hoy, la narrativa toma un desvío inesperado, dirigiéndose hacia un territorio que promete ser aún más intrigante. Alguien, desde el corazón mismo del epicentro de estos persistentes rumores, ha decidido romper el silencio que los rodeaba. Y no se trata de una persona cualquiera, sino del gerente de uno de los hoteles donde, según se ha sugerido, Khan y Demet compartieron tiempo y espacio. Este gerente, ya sea impulsado por la promesa de un anonimato que salvaguarda su identidad o quizás movido por el deseo de compartir una anécdota jugosa que ha estado guardando, ha decidido desvelar lo que él mismo califica como la sorprendente verdad sobre la relación que une a Khan y Demet. Y lo más fascinante, lo que añade capas de complejidad a esta historia, es cómo esta revelación, lejos de arrojar luz y proporcionar una respuesta definitiva, parece haber añadido aún más matices y capas de misterio a un enigma ya de por sí cautivador. Según las filtraciones que han emergido, y créanme, las fuentes que respaldan estas informaciones son bastante insistentes y aparentemente creíbles, el gerente ha descrito una serie de situaciones que a primera vista, y para un observador externo, sugerirían de forma contundente una relación que trasciende lo meramente profesional. Sin embargo, la particularidad de esta revelación reside en un matiz muy específico, un detalle que distingue esta historia de las típicas narrativas románticas. No estamos hablando aquí de escenas cinematográficas dignas de un guión de película, de demostraciones efusivas de afecto o de gestos abiertamente románticos. En lugar de ello se nos presentan detalles mucho más sutiles, comportamientos observados que para un ojo entrenado en la lectura de la interacción humana, y con una perspicacia especial para captar las dinámicas interpersonales, gritan complicidad en mayúsculas. Como ejemplo se menciona la forma en que se dirigían el uno al otro con un tono y una cadencia que parecían denotar una familiaridad y un entendimiento mutuo profundos. Se habla de miradas que iban mucho más allá de la simple cordialidad profesional, miradas que parecían compartir un lenguaje secreto. También se hace referencia a una cercanía física que no se percibía como forzada o artificial, sino como una manifestación natural de su conexión. E incluso se relatan momentos en los que, al creerse a salvo de miradas indiscretas, su lenguaje corporal experimentaba un cambio drástico, volviéndose más relajado, más íntimo y revelador.
El gerente en su relato ha compartido un episodio específico que sin duda ha sido el detonante que ha incendiado las redes sociales y ha avivado aún más la llama de la especulación. Este evento no se sitúa en un contexto público, no fue una escena presenciada por multitudes, sino algo que él tuvo la oportunidad de observar de forma privada, en la intimidad de las instalaciones del hotel. Hay que considerar la perspectiva única que ostenta un gerente de hotel. Ellos tienen la capacidad de observar a las celebridades en su faceta más desinhibida, en momentos de aparente vulnerabilidad, lejos de los focos y las cámaras. No están en el set, no están ensayando poses para las instantáneas, sino disfrutando de su tiempo libre, en lo que consideran su espacio privado. Y es precisamente en estos momentos de aparente intimidad y relajación donde, a menudo, se revelan las verdades más crudas o, como en este caso, las sorpresas más inesperadas. La historia que se cuenta y que ha generado tanto revuelo, es la siguiente: durante su estancia en el hotel, Khan y Demet parecían mantener una dinámica que para el gerente era particularmente especial. Él, al observar sus interacciones en aquellos instantes en los que las cámaras y la atención pública se disipaban, notó una conexión que, a su juicio, trascendía la amistad convencional. El gerente describe gestos de cuidado mutuo, de una preocupación genuina el uno por el otro, y momentos de risas compartidas que parecían indicar un nivel de intimidad profunda, una conexión que iba más allá de lo superficial. Pero aquí es donde reside el verdadero giro, la esencia de la sorprendente verdad que se ha filtrado. La revelación no se centra tanto en la confirmación de una relación de pareja en el sentido más tradicional, sino en algo que podría interpretarse de una manera más compleja y fascinante. Se trata más bien de lo que podría describirse como una amistad excepcional, elevada a un nivel de confianza y afecto tan profundo, que se asemeja a la complicidad que se da en una pareja, como si compartieran un secreto muy bien guardado. El gerente, de manera explícita, aclara que no fue testigo de besos apasionados, ni de declaraciones de amor a los cuatro vientos. Sin embargo, sí que observó algo igualmente significativo, una especie de entendimiento tácito entre ellos, una comunicación no verbal que trascendía las palabras. Era como si se entendieran a la perfección sin necesidad de articular sonido alguno, a través de miradas cargadas de significado y gestos que solo ellos dos, en su universo compartido, eran capaces de descifrar. Y esta, según su propia apreciación, es la verdadera sorpresa. No reside en la ausencia de romance explícito, sino en la abrumadora presencia de una conexión tan fuerte, tan única, que supera las expectativas más elevadas de una simple relación entre colegas o amigos. Se trata de una complicidad que insinúa un conocimiento profundo del otro, una vulnerabilidad compartida que solo florece en las relaciones más especiales y significativas. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para la legión de fans que siguen de cerca la vida de Khan y Demet? Para muchos de ellos, la espera de una confirmación oficial de que Khan y Demet son pareja ha sido un camino largo, a menudo plagado de frustraciones y de incertidumbre. Han vivido alimentándose de rumores, de fotografías filtradas que dejan poco a la imaginación pero nada a la confirmación, y de interpretaciones muy personales de sus comentarios en redes sociales o en entrevistas. Esta revelación, en lugar de ofrecerles una respuesta clara y concisa, les presenta un panorama mucho más complejo, intrigante y, en última instancia, más fascinante. Sugiere que la relación que une a Khan y Demet es algo que desafía las etiquetas convencionales, algo que se sitúa en un territorio inexplorado. Quizás se trata de una amistad tan intensa y profunda que emula las características de una relación de pareja, o tal vez es una etapa incipiente de su relación que aún no están preparados o no desean exponer completamente al escrutinio público. El gerente en su relato ha puesto un énfasis especial en la discreción y en el respeto que Khan y Demet demostraron durante su estancia en el hotel. No fueron protagonistas de escándalos, ni generaron situaciones disruptivas. Simplemente vivieron su tiempo allí con una conexión palpable, una energía que se sentía en el aire, pero siempre manteniendo un cierto nivel de reserva, de prudencia. Y es precisamente esta combinación de una conexión evidente y una reserva deliberada lo que ha generado esta aura de misterio que envuelve su relación. La verdad que el gerente nos ha compartido no es una imagen romántica explícita y sin ambigüedades. Es, en cambio, la descripción detallada de una química única, de un vínculo emocional profundo que para muchos de sus seguidores resulta incluso más interesante y cautivador que una simple relación amorosa. Pensemos en ello por un momento, en un mundo donde las vidas de las celebridades están constantemente bajo un microscopio, donde cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada, interpretada y a menudo juzgada.
La capacidad de mantener una conexión tan genuina, tan auténtica y al mismo tiempo, tan discreta y privada, es digna de admiración. El gerente, al compartir esta historia, no está necesariamente proclamando al mundo entero que Khan y Demet son pareja en el sentido más tradicional. Lo que está, en cambio, validando es la existencia de un vínculo especial y significativo entre estos dos individuos. Un vínculo que ha capturado la imaginación de sus seguidores durante años y que, con esta revelación, se vuelve aún más enigmático, más cautivador y, sin duda, más digno de atención. La interpretación de esta sorprendente verdad queda, en una medida considerable, en manos de cada uno de nosotros, los espectadores, y por supuesto de los fans más acérrimos de Khan y Demet. ¿Se trata acaso de una amistad tan profunda y arraigada que a ojos de un observador externo parece amor? ¿O podría ser el amanecer de un romance que, por diversas razones, aún no están listos para proclamar al mundo? O quizás, y esta es una posibilidad que debemos considerar, es algo completamente diferente, una conexión que trasciende las categorías preestablecidas y que desafía nuestras propias definiciones de lo que significa una relación. Lo que el gerente nos ha proporcionado son las piezas sueltas de un rompecabezas complejo, pero la imagen final, la construcción del cuadro completo, recae en nuestra propia capacidad de análisis y en nuestra imaginación. Y esa, quizás, sea la parte más emocionante y estimulante de esta fascinante historia. No podemos perder de vista, en ningún momento, que Khan Yaman y Demet Özdemir son figuras públicas de una magnitud considerable. Sus vidas personales, por muy privadas que intenten mantenerlas, estarán siempre sujetas a un escrutinio intenso y constante. Y es en este contexto donde debemos evaluar las revelaciones. A veces, lo que parece una noticia impactante o un escándalo en ciernes, puede ser, en realidad, la simple observación de una amistad sincera y profundamente arraigada entre dos personas que, a lo largo de sus carreras y de sus vidas, han sabido cultivar un mutuo respeto y una admiración genuina. La verdadera belleza de esta historia no radica en los grandes titulares o en las confirmaciones explícitas, sino en la sutileza, en los detalles que a menudo escapan a la percepción general, pero que un observador atento, con la experiencia y la perspectiva de alguien como un gerente de hotel, puede captar y, llegado el momento, compartir. Así que, en resumen, lo que el gerente del hotel ha tenido a bien revelar sobre Khan y Demet no constituye un escándalo de proporciones épicas, ni una confirmación bombástica y definitiva de una relación romántica. Es, en cambio, una narración detallada y perspicaz de una conexión humana profunda y particular, una complicidad observada en la intimidad controlada de un hotel, que ha tenido el efecto de alimentar aún más la fascinación, la especulación y el interés que rodean a esta popular pareja. Nos deja reflexionando sobre la compleja naturaleza de las relaciones humanas, sobre la trascendencia de la conexión genuina y sobre cómo, en ocasiones, las verdades más sorprendentes y reveladoras se encuentran ocultas en los detalles más sutiles, en los gestos apenas perceptibles, en las miradas fugaces. Hemos llegado al final de este relato que espero sinceramente haya sido tan fascinante para ustedes como lo ha sido para mí al desentrañarlo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el universo de Khan y Demet, y de la intrigante revelación cortesía del gerente del hotel. Ahora, la pregunta clave: ¿qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Sienten que hay algo más profundo que una amistad excepcionalmente fuerte y cariñosa? ¿Se inclinan a pensar que podría tratarse de un romance en sus primeras etapas, aún envuelto en la privacidad? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus interpretaciones y sus teorías en la sección de comentarios que ven aquí abajo. Su participación activa es el motor que impulsa nuestro canal y lo hace tan especial y dinámico. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden de mostrarlo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de este tipo de historias. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita que les asegurará estar al día con todas nuestras futuras entregas. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. Hasta entonces, manténganse curiosos y sigan descubriendo.